El deseo es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro de la mente humana. No porque sea malo en sí mismo, sino porque actúa en silencio, sin pedir permiso, sin anunciarse. Muchas personas creen que controlan sus impulsos, pero en realidad son sus impulsos los que deciden por ellas. El deseo no grita, no obliga, seduce, y esa es precisamente su mayor arma psicológica. Desde la psicología, el deseo funciona como un atajo mental. Promete placer inmediato a cambio de control. El cerebro, especialmente cuando está cansado, estresado o vacío de propósito, acepta ese trato sin pensar en las consecuencias. No porque sea débil, sino porque busca alivio, y ahí comienza el problema. Cuando el alivio se vuelve una necesidad constante. La lujuria no aparece de repente, no entra como una explosión, se filtra poco a poco, primero como curiosidad, luego como hábito y finalmente como dependencia. La mente empieza a justificar lo que antes rechazaba. Solo esta vez, no es tan grave, todos lo hacen. Estas frases no son pensamientos inocentes, son mecanismos de defensa del ego para no enfrentarse a la pérdida de control. Uno de los errores más grandes es creer que el deseo solo afecta al cuerpo. En realidad, su impacto más profundo ocurre en la mente. La persona dominada por el deseo pierde claridad. Su atención se fragmenta, su disciplina se debilita, empieza a postergar lo importante por lo placentero, y cuando esto se repite durante meses o años, el carácter se erosiona lentamente. La psicología moderna explica que el cerebro se adapta a los estímulos constantes. Lo que antes generaba placer, deja de hacerlo. Entonces la persona necesita más intensidad, más frecuencia, más estímulo. No porque quiera, sino porque su sistema de recompensa ha sido alterado. Aquí es donde el deseo deja de ser elección y se convierte en cadena. Muchos creen que la lujuria solo afecta a quienes no tienen fuerza. Pero la verdad es más incómoda. Afecta principalmente a quienes no tienen una dirección clara. Cuando una persona no sabe hacia dónde va, cualquier placer parece un destino válido. El vacío interior se disfraza de libertad, pero en el fondo es confusión. La mente humana necesita propósito para resistir el deseo. Sin propósito, el autocontrol se vuelve una batalla constante y agotadora. Con propósito, en cambio, el deseo pierde poder. No desaparece, pero deja de mandar. La diferencia no está en eliminar impulsos, sino en tener algo más grande por lo cual vivir. Existe una relación directa entre el deseo descontrolado y la cobardía psicológica. No la cobardía física, sino la incapacidad de enfrentar la incomodidad. El deseo ofrece escape, evita el esfuerzo, evita el silencio, evita la confrontación interna. Por eso muchos prefieren caer en la lujuria antes que sentarse solos con sus pensamientos. La psicología profunda muestra que quien no se domina a sí mismo termina siendo dominado por cualquier estímulo externo. Hoy puede ser el deseo sexual, mañana puede ser la aprobación, el dinero o la validación social. El patrón es el mismo. Una mente que reacciona en lugar de decidir. No se trata de moral, se trata de poder mental. Quien controla sus impulsos, controla su energía. Y la energía es vida. Cada vez que el deseo gobierna, esa energía se pierde. Cada vez que se resiste, la mente se fortalece. No de forma instantánea, sino acumulativa. El problema es que nadie habla de esto de manera honesta. Vivimos en una cultura que glorifica el placer y ridiculiza la disciplina. Se presenta el autocontrol como represión, cuando en realidad es libertad. Libertad de no ser esclavo de cada impulso que aparece en la mente. Y aquí surge una pregunta incómoda.
si el deseo realmente nos hace libres, ¿por qué tantas personas se sienten vacías después de satisfacerlo? ¿Por qué el placer dura segundos, pero la culpa y la frustración permanecen? La respuesta no está en el cuerpo, sino en la mente que fue entrenada para buscar alivio en lugar de significado. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo el deseo reprograma el cerebro, por qué es tan difícil romper el ciclo y qué sucede psicológicamente cuando una persona decide recuperar el control sobre sí misma. Para entender por qué el deseo tiene tanto poder sobre la mente, primero hay que entender cómo funciona el cerebro cuando se expone constantemente al placer. Cada estímulo placentero activa el sistema de recompensa, liberando dopamina. Esta sustancia no es felicidad, es anticipación. Es lo que empuja a repetir el comportamiento, incluso cuando ya no genera satisfacción real. Con el tiempo, el cerebro aprende un patrón peligroso. Placer rápido igual a alivio inmediato. No importa si el alivio es superficial o temporal. La mente prioriza lo que calma ahora, no lo que construye a largo plazo. Aquí es donde el deseo empieza a reprogramar la forma en que una persona toma decisiones, debilitando su capacidad de esperar, resistir y pensar con claridad. La dopamina constante no fortalece la mente, la vuelve dependiente. Cada vez que el deseo es satisfecho sin esfuerzo, el cerebro pierde tolerancia a la incomodidad. Actividades que requieren disciplina, silencio o paciencia comienzan a parecer insoportables. La mente se vuelve impaciente, irritable y fácilmente distraída. No porque la persona sea incapaz, sino porque su sistema interno ha sido entrenado para evitar el esfuerzo. Uno de los efectos más graves del deseo descontrolado es la fragmentación de la atención. La mente salta constantemente de un estímulo a otro. No se queda quieta, no profundiza, no reflexiona. Y sin profundidad mental no hay autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay dominio personal. La persona vive reaccionando, nunca eligiendo conscientemente. La psicología conductual muestra que aquello que se repite se refuerza. Cada vez que alguien cede al deseo, refuerza la idea interna de que no puede resistir. Poco a poco, esa creencia se convierte en identidad. Yo soy así, no puedo cambiar, es más fuerte que yo. Y cuando una persona se identifica con su debilidad, deja de luchar. Aquí aparece la cobardía psicológica. No es miedo externo, es miedo interno. Miedo a enfrentar el vacío, el silencio y la responsabilidad. El deseo se convierte en una anestesia emocional. Apaga la ansiedad momentáneamente, pero también apaga la ambición, la claridad y el sentido de propósito. Es una solución que destruye lentamente. Muchos confunden libertad con indulgencia. Creen que ser libre es satisfacer todos los impulsos. Pero la psicología demuestra lo contrario. Quien no puede decir no a sí mismo termina siendo esclavo de cualquier estímulo. La verdadera libertad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en no ser controlado por lo que aparece en la mente. El deseo constante también altera la percepción de las relaciones humanas. Las personas dejan de ser vistas como individuos y pasan a ser estímulos. Se pierde la profundidad emocional, se pierde la conexión real. La mente empieza a buscar sensaciones, no vínculos. Y cuando la vida se reduce a estímulos, aparece un vacío difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Otro efecto silencioso es la pérdida de autoestima. Aunque muchos no lo admitan, ceder repetidamente al deseo genera una sensación interna de derrota. La persona se promete cambiar, pero no cumple. Esa ruptura interna entre intención y acción erosiona el respeto propio. Y sin respeto propio, cualquier tentación se vuelve más fuerte. La neurociencia confirma que el autocontrol es como un músculo.
Se fortalece con uso y se debilita con abandono. No se trata de eliminar el deseo, sino de aprender a no obedecerlo automáticamente. Cada vez que una persona resiste un impulso, aunque sea pequeño, envía una señal clara al cerebro. Yo decido. Esa señal, repetida con el tiempo, reconstruye la disciplina mental. El problema es que vivimos en una cultura que estimula el deseo constantemente. Pantallas, publicidad, redes sociales. Todo está diseñado para activar impulsos y reducir la capacidad de espera. Resistir hoy no es fácil, pero precisamente por eso, quien logra hacerlo desarrolla una ventaja psicológica enorme sobre la mayoría. La mente disciplinada no es una mente rígida, es una mente clara. Sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. Sabe diferenciar placer de propósito. No rechaza el deseo por miedo, sino por conciencia. Entiende que no todo lo que se siente debe ser seguido. Y esa comprensión es el inicio del verdadero poder interior. Cuando una persona empieza a recuperar el control sobre sus impulsos, algo cambia profundamente. El silencio deja de ser incómodo. La soledad deja de ser amenazante. Aparece una sensación nueva, respeto por uno mismo, y ese respeto se refleja en todas las áreas de la vida, desde las decisiones pequeñas hasta las más importantes. El deseo no desaparece, pero pierde autoridad. Ya no manda, ya no domina. Se convierte en una señal más, no en una orden, y esa diferencia es enorme. Porque cuando la mente deja de obedecer impulsos, empieza a construir carácter. Y el carácter es lo único que sostiene a una persona cuando el placer ya no es suficiente. Para cerrar esta parte, es importante entender algo fundamental. El deseo no es el enemigo. El enemigo es la falta de conciencia. Cuando una persona vive dormida, el deseo la gobierna. Cuando despierta, el deseo se vuelve manejable. La lucha no es externa, es interna y comienza con una sola decisión: dejar de huir de uno mismo.